En el 33º domingo del tiempo ordinario, escuchamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En este Evangelio Jesús habla de los talentos, de los dones que Dios entrega a cada ser humano y las diferentes actuaciones que las personas podemos adoptar con esos dones. Esta diferencia es muy marcada en la parábola de este Evangelio. Los dos primeros siervos, a quienes les dejaron respectivamente 5 y 2 millones con su trabajo, los duplicaron y al regreso de su señor le devolvieron el doble. En cambio, a quien solo le habían dado 1 millón lo escondió, no realizó ningún trabajo y cuando se le cuestiona su actitud, ese siervo le traslada la responsabilidad a su señor, diciéndole que tuvo miedo porque sabía que era un señor duro. Nos podemos preguntar, ¿y cuáles son los talentos, los dones que nos confía el Señor y que debemos trabajar para multiplicarlos? Al respecto, en una homilía el Papa Francisco expresó: todos hemos recibido de Dios un patrimonio como seres humanos. En primer lugar, la vida misma. Luego, las diferentes facultades físicas y espirituales. Y como discípulos de Cristo hemos recibido la fe, el Evangelio, el Espíritu Santo, los sacramentos. Estos dones hay que emplearlos para hacer el bien en esta vida como servicio a Dios y a nuestros hermanos. Todo lo bueno que tengamos en nuestra vida, físico o espiritual, es lo que Dios nos ha regalado. Y todo lo debemos trabajar haciendo cosas buenas. Por ejemplo, la inteligencia. Muchas personas la utilizan para hacer el bien, pero ¿cuántos otros utilizan su inteligencia incorrectamente para hacer maldades? ¿Cuántos hemos recibido nuestros sacramentos, la palabra de Dios? ¿Pero qué hacemos frente a esto? En ocasiones lo que conocemos de Dios lo guardamos para nosotros, no nos atrevemos a hablar del Señor, nos da miedo que nos critiquen. Todo lo bueno que el Señor ha depositado en nuestra existencia, debemos ponerlo al servicio de los demás. Esta parábola también nos evidencia que no todos tenemos los mismos dones. Notemos, la diferencia de la entrega es fuerte. A uno le dio 5 millones, a otro solo 2 y a otro 1. Diferencia cuantitativa muy marcada. Y cualquiera puede decir que injusto, a uno le dio más y a otro le dio menos. Pero la verdad es que se entregó en correspondencia a la acción de cada siervo. Dios conoce perfectamente cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, pero en cada uno deposita talentos y dones queriendo que los multipliquemos. Lo importante es no comparar nuestros dones en relación con otros. No importa si somos los que tenemos los 5 o que solo tenemos 2 o que solo tenemos 1. Lo importante es que seamos conscientes que Dios nos ha regalado a todos dones y que estos no los podemos guardar, no los podemos dejar en el olvido. Deben ser correctamente utilizados. Observemos al siervo que solo le dieron 1 millón y lo guardó y todavía se justificó diciendo que tenía miedo porque el Señor era duro. Este siervo demuestra gran necedad, su responsabilidad, su mala actuación, quería trasladársela a otros. Ese siervo dijo tener miedo a su Señor exigente, duro. El miedo nos cohíbe para hacer el bien, para ayudar al necesitado. ¿Cuántas veces el miedo nos cohíbe para evangelizar? El miedo nos cohíbe para denunciar el pecado y las injusticias. Nos cohíbe para hablar con la verdad. ¿Cuántas veces tenemos una falsa visión de Dios? Uno que no nos ayuda, que no nos perdona, cuando Dios es todo lo contrario. Siempre está ahí y siempre nos está mostrando su misericordia. Es buen momento para preguntarnos, ¿cuáles son los dones, los talentos que Dios me ha regalado? Poquitos o bastantes, pero ahí están. Dios me los ha dado y cuestionémonos. ¿Estamos actuando como los siervos buenos y fieles que trabajaron esos talentos y los multiplicaron? ¿O como el siervo malo y perezoso que lo escondió? Y pidamos a Dios que nos ayude a tomar conciencia y a dejar de ser malos y perezosos, a conocerle para trabajar y multiplicar los dones que nos ha regalado. Oremos. Señor, gracias te damos
porque a pesar de conocernos en nuestras debilidades, siempre nos regalas dones. Perdónanos por esconderlos. Ayúdanos, Señor, a utilizar todo lo bueno que tú nos das para generar el bien. Quita de nosotros todo miedo que nos paraliza, todo miedo que nos ciega para conocerte verdaderamente. Quita de nosotros la necedad, la maldad, la pereza. Conviértenos, Señor, en esos siervos buenos y fieles para que nos confíes tus cosas, que son las que realmente tienen valor en nuestra existencia, y así podamos tomar parte en la alegría de vivir contigo. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos, como siempre, porque escuchan estos mensajes y los comparten con otros. Que Dios nos ayude a trabajar los dones que nos ha regalado. Que tengan muy bonita semana. Que Dios y María Santísima nos amparen siempre.